de Biología para Cabezones. ¡Volvimos! Hola amigos de Biología para Cabezones. Es para mí un gusto estar otra vez con ustedes después de mucho tiempo. Hoy les traigo un tema muy interesante, un clásico de la biología. Este clásico de la biología es la célula. Como sabemos, todos los seres vivos que habitan en nuestro planeta están formados por una sola estructura en común, que son las células. Ya lo dice la teoría celular, que la estuvimos trabajando en otro video, que lo podés encontrar en este canal. Dice que todos los seres vivos están formados por células. Estas células se presentan en diferentes tamaños y diferentes formas. Lo que hoy les voy a comentar es la clasificación básica de lo que son las células. Las células son organismos vivos, independientes unas de otras, que pueden conformar la estructura de un ser vivo pluricelular o seres vivos unicelulares. Los seres vivos unicelulares, por lo general, pertenecen a dos reinos biológicos, el protista y monera. El reino monera es un reino reservado para un tipo de células muy particulares. Son las células más antiguas que habitaron sobre la faz de la Tierra. Se estima en una antigüedad de 3.700 millones de años su aparición. Desde allí habrían sido las primeras que colonizaron los mares primitivos. El cómo surgieron todavía está en debate. Se busca una explicación científica de cómo habría aparecido la primera célula y en qué condiciones lo hizo. Hay teorías que dicen que la primera célula pudo haber llegado desde otro planeta. Y hay otras teorías que afirman que las primeras células se formaron aquí, en la Tierra. Más allá de dónde aparecieron y cómo lo hicieron, lo que yo te quiero comentar es cómo están constituidas estas células. Muchos dicen que las células procariotas, que son las células de las que te voy a hablar, que son muy antiguas, las que te estaba haciendo referencia recién, son organismos unicelulares muy primitivos y casi de estructura sencilla. Pero déjenme decirle que esto no es así. Nada que tenga vida es simple. Todo aquello que tiene vida es demasiado complejo. La estructura de una célula procariota, para que lo comprendas mejor, aquellas células procariotas pueden ser las bacterias. Las bacterias, tenemos dos grandes grupos de bacterias. Bacterias muy antiguas que se especializaron para vivir en lugares extremos. Por eso se las llaman extremófilas. En aquel momento en el que aparecieron, nuestro planeta no era un lugar muy amigable. Por lo tanto, ellas deberían estar adaptadas para poder sobrevivir en condiciones extremas. Hoy por hoy, esos lugares quedan reservados a puntos muy específicos de nuestro planeta. Por ejemplo, las fumarolas en los fondos oceánicos, donde la temperatura, la acidez y otras condiciones harían que otros seres vivos no puedan vivir allí, excepto las bacterias. Este tipo de bacterias ni siquiera necesitan luz solar, tampoco necesitan oxígeno para respirar. Es decir, que si se acaba el oxígeno sobre la Tierra, ellas seguirían viviendo. Las formas de vida que existen sobre la Tierra son extremadamente diversas. Estas bacterias primitivos, recuerden que fueron las primeras que existieron en los mares primitivos. Eso significa que no solamente se adaptaron, sino que proliferaron. Y al proliferar fueron preparando el terreno para que vengan otras células más especializadas y más evolucionadas. Por supuesto que esa no era su intención. La naturaleza y el proceso de evolución y de cambio que existe en la naturaleza no persigue la finalidad de una perfección. Son cambios que se dan al azar y que pueden favorecer o no a los seres vivos. Si los favorecen, proliferan, y si no, sucumben, como lo diría Darwin. Bien, entonces, hablemos un poco más sobre las procariotas. Se lo denomina así. Aquellos organismos unicelulares que pertenecen a este reino se los denomina procariontes. Las bacterias son organismos que viven en cualquier parte del mundo, en lugares húmedos, en el agua obviamente, en el aire o en la tierra. Son cosmopolitas, ¿sí? Y hasta viven en lugares muy extremos, como te comentaba hoy.
¿Qué papel juegan? Bueno, pueden ser la base de la cadena alimenticia y también puede ser donde termina la cadena alimenticia. Tenemos bacterias fotosintéticas, significa que pueden fabricar su propio alimento. Tenemos bacterias que son heterótrofas, que se alimentan de otras bacterias o descomponen otros organismos pluricelulares. Allí encontramos una función muy importante de las bacterias, que son descomponedores en el reino biológico. ¿Qué significa? Que se encargan de limpiar todos los restos de animales, plantas y otros tipos de seres vivos que han perdido su vida. Descomponen estos materiales y lo vuelven a introducir en la cadena de los ecosistemas. Las bacterias no tienen núcleo, pero sí tienen un material genético donde guardan la información hereditaria. Este material genético es el ADN, al igual que en otros seres vivos, solamente que este ADN es de un tamaño más reducido. Se encuentra libre en el citoplasma y a veces, la mayoría de las veces, tiene una estructura circular, es decir, que parece un anillo. Las bacterias también se pueden mover porque tienen cilios y flagelos. Presentan varios tipos, se presentan en varios tipos, se clasifican según su forma en cocos, bacilos y espirilos, por ejemplo. También existen subgrupos en estos grupos que te mencioné. Algunas pueden ser dañinas para la salud, es decir, que perjudican a los seres vivos. Por ejemplo, el cólera es una enfermedad producida por un tipo de bacteria. También tenemos bacterias amigables para los seres vivos pluricelulares como nosotros. Nosotros en nuestro intestino grueso tenemos colonias de bacterias llamadas flora bacteriana, que nos permite, por ejemplo, la absorción del hierro, del calcio. También sintetizan algunas vitaminas que nuestro cuerpo no lo puede hacer. Vitamina del complejo B, ¿sí? Y vitamina K. Entonces, las bacterias pueden ser amigables o pueden ser perjudiciales. En el reino vegetal, las bacterias también pueden causar el mismo efecto. Nosotros, en nuestra zona donde nosotros vivimos, que es la provincia de Formosa, en la parte semiárida de la provincia de Formosa, en el centro oeste, tenemos un árbol que se denomina algarrobo. El algarrobo es un árbol frondoso, de tallo retorcido y de hojas pequeñas. Este árbol sobrevive rozagante, de un color verde intenso, a pesar de la pobreza de algunos suelos. ¿Cómo lo hace? Fácil, se asocia con bacterias. Sus raíces tienen en su interior asociaciones con bacterias. Forman unos nódulos y allí adentro tienen las bacterias que están en una relación de simbiosis con la planta. La bacteria le otorga alimento a la planta y la planta le otorga un lugar propicio para que ella viva y se multiplique, que esa bacteria se llama Rhizobium. Bien, estas son algunas de las cuestiones que tienen que ver con los organismos procariotas. Su estructura, cómo está formado, hoy ya te iba diciendo, no tienen núcleo, tienen membrana celular, tienen citoplasma y generalmente tiene una cápsula que la rodea. Esta cápsula o paredes están formados por elementos químicos que se diferencian de las paredes que tienen las células vegetales. Sintetizando entonces, las células procariotas son las células más antiguas. Se pueden adaptar a múltiples lugares para vivir. Pueden vivir dentro de los organismos pluricelulares, fuera de los planetas se encuentran montículos llamados estrematolitos, que son formaciones que pareciera ser rocas, pero son millones y millones de bacterias que se acumulan en ese lugar y dejan estructuras como las rocas que aquí te estoy mostrando. Bien, ese es el grupo de las procariotas. Vamos a ver el otro grupo, que es un paso más adelante en la historia evolutiva de los seres vivos, que son las eucariotas. El salto de procariota a eucariota se da por una evolución de la célula. Cambiaron su estructura y evolucionaron hacia un modelo más complejo y más especializado. Específicamente no se sabe muy bien cómo se hizo, cómo ocurrió aquello ni en qué momento ocurrió, pero se sabe que
sus predecesoras fueron las procariotas y ahora te voy a hablar de las eucariotas. Son más complejas en el sentido de que tienen un tamaño mayor, tienen estructuras que no están presentes en las procariotas. Las células eucariotas tienen membrana celular, citoplasma, al igual que las procariotas, tienen un tamaño mayor y en su interior podemos encontrar una estructura llamada núcleo. En ese núcleo, que está rodeado por una doble membrana, se encuentra el ADN de las células eucariotas. Al ser una célula de mayor tamaño, al tener mayor complejidad, al tener otros procesos físico-químicos que controlar en su interior y al tener organelas celulares, tiene un ADN de mucho mayor tamaño que las procariotas. Las células eucariotas se presentan en dos tipos, de dos formas. Tenemos células eucariotas animales y células eucariotas vegetales. Esto significa que las células eucariotas pueden ser autótrofas, como la de las plantas, o heterótrofas, como la de los animales. ¿Qué organismos son eucariotas? Bueno, tenemos organismos unicelulares, como por ejemplo los protozoos, que parecen bacterias pero son de tamaño mayor porque tienen núcleo, como te iba comentando hoy. Y también tenemos organismos pluricelulares, que ya serían los que pertenecen al reino fungi, al reino de las plantas y al reino animal, como nosotros. Nuestras células eucariotas, todas ellas, se encuentran relacionadas unas con otras. Hablemos ahora de cómo es la membrana celular. La membrana celular es una estructura que rodea a la célula, la protege, regula la entrada y salida de sustancias. Existen diferentes tipos de membranas, esto lo tenés que saber. Las membranas pueden ser impermeables, semipermeables o permeables. En el caso de las membranas vivas, como la membrana de la célula, se dice que son membranas selectivas. Significa que eligen aquellas sustancias que pueden ingresar y aquellas que pueden salir. Ninguna sustancia entra o sale de la célula sin que la membrana regule su pasaje. Aquí te voy a mostrar una imagen ampliada de lo que son los elementos de la membrana celular. Es mucho más compleja que esa rayita que dibujamos para mostrar cómo está rodeada la célula. Entonces, si te fijas, tenemos unas estructuras que parecen globitos con unas colitas que se llaman fosfolípidos. Esa cabeza que tiene es de fósforo y la atrae el agua. Por eso las cabezas están mirando, algunas hacia arriba y otras hacia abajo, porque son atraídos por el agua que está fuera de la célula y que está dentro de la célula. Las colitas miran todas hacia adentro porque son de lípidos. Los lípidos no se mezclan con el agua. Estos fosfolípidos están dispuestos en dos capas, una sobre la otra. Y se dicen que estas capas se pueden mover por lo que se le llama mosaico fluido, modelo de mosaico fluido. Además de los fosfolípidos podemos encontrar proteínas, glucoproteínas y otros tipos de proteínas que son proteínas que forman canales en la estructura de la membrana. Bueno, ¿para qué sirven estas proteínas? Y algunas sirven de transporte para sacar sustancias del interior hacia afuera o para meter las sustancias de afuera hacia adentro, en lo que se llama endo o exocitosis. Endo sería de afuera hacia adentro y exo sería de adentro hacia afuera. Bien, el movimiento de sustancias a través de la membrana celular se llama transporte celular. Se puede dar con movimiento de membrana o sin movimiento de membrana. Cuando la membrana se mueve para ingerir sustancias líquidas se la denomina pinocitosis. Cuando la membrana se mueve para ingerir sustancias sólidas se llama fagocitosis. También podemos tener transporte a través de la membrana sin movimiento de membrana. Significa que lo que vamos a transportar o lo que la célula va a transportar son de tamaño muy pequeño y que pueden pasar a través de los canales de proteínas o difusión facilitada también se le llama, porque usa algunas proteínas que enganchan esas moléculas y la ingresa al interior o la saca del interior hacia afuera.
Por ejemplo, las moléculas de agua. Las moléculas de agua se pueden mover de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Son de tamaño muy pequeño y pueden pasar a través de esos canales. Entonces, ¿de qué va a depender este movimiento de sustancias? Que no necesita movimiento de la membrana celular y va a depender de las concentraciones. Si la célula necesita ingresar sustancias hacia su interior y existe mucho de esa sustancia en su exterior, podemos decir que el transporte es pasivo, porque la célula no gasta energía, solamente abre las compuertas de la membrana y deja pasar esa sustancia. Si la concentración de sustancia en el interior de la célula es mayor que la concentración de sustancia fuera de la célula tiene que hacer un esfuerzo porque va a introducir sustancias en contra de la corriente. Entonces se dice que el transporte es activo, por lo tanto la célula va a gastar energía. Bueno, veamos ahora otra parte de la célula, que es el citoplasma. El citoplasma es una parte de la célula que es totalmente líquida. Puede llegar a ser coloidal. ¿Qué tan líquido es? Bueno, va a depender de la cantidad de agua que tenga en su interior en el citoplasma en ese momento la célula. Recuerden que la membrana puede ocasionar que la cantidad de agua en el interior de la célula disminuya, es decir, sacando moléculas de agua hacia afuera. Entonces la consistencia del citoplasma va a ser más espeso. O puede incluir mayor cantidad de moléculas de agua, entonces el citoplasma se va a hacer más diluido, va a tener mayor cantidad de agua en su interior. Lo importante que recuerdes es que el citoplasma inicia desde la membrana celular hasta el núcleo. Y en su interior, en esa parte líquida, que es como una gelatina, algunos lo llaman solución coloidal, porque lo que hace es le da turgencia a la célula. Bien, ¿qué vamos a encontrar allí? Bueno, en el citoplasma se pueden encontrar lo que se denominan organelas celulares. Así como tu cuerpo tiene un corazón, un pulmón, riñones y otros órganos que le permiten mantenerse con vida, la célula también tiene esos órganos que se llaman organelas celulares. Cada organela cumple una función, así como tu corazón cumple la función de bombear la sangre, los pulmones cumplen la función de captar el oxígeno, las organelas celulares, cada una tiene una función determinada. Todas se encuentran en el citoplasma. ¿Sí? En el citoplasma, esa parte líquida se divide en un ectoplasma, que está más hacia la membrana celular, y un endoplasma, que se encuentra más hacia el núcleo. Bien. Lo importante es que sepas que todas las células tienen ese líquido que se llama citoplasma y que ahí vas a encontrar las organelas celulares. Luego, la otra parte de la cual te voy a hablar, de las células eucariotas. Todas las células eucariotas tienen núcleo. Algunas tienen núcleos, significa que tienen varios núcleos. Algunas tienen núcleo al principio de su desarrollo y después lo van perdiendo. Cuando ya son células adultas ya no tienen núcleo. Por ejemplo, los glóbulos rojos. Entonces, pero lo importante que sepa es que la mayoría de las células conservan ese núcleo o núcleos. ¿Y qué hay en ese núcleo? Bueno, como una caja fuerte, guardan todo lo más importante, es decir, lo que es muy importante para la célula, que es la información hereditaria. La información que le dice a la célula cómo crear o formar estructuras dentro de sí misma. Es decir, si la membrana celular se daña, tiene las instrucciones como para poder crear una nueva membrana celular o reparar la que ya existe. Tiene las instrucciones de qué tanto va a crecer, cuándo se va a dividir, cómo realizar los metabolismos que la mantienen con vida. Toda la información está allí en el núcleo, en esa estructura muy especial que le vamos a dedicar seguramente un video en algún momento, que se llama ADN. Presenta en forma de hilos, que está disperso. Cuando la célula no se va a dividir, está disperso, pues se llama cromatina. Ahora, cuando la célula va a comenzar a dividirse, se empaqueta y forma lo que se llaman cromosomas. Los cromosomas no están siempre presentes porque es una forma en que la célula empaqueta su ADN, nada más. La rodean dos membranas, donde podemos encontrar poros nucleares, por donde ingresan y egresan sustancias y se mantiene comunicado con el citoplasma. Bien, hasta aquí
nuestro gran pantallazo de células, procariotas y eucariotas. Espero que te haya servido, espero que te sirva como para poder indagar, investigar más si es que te interesa o si es que lo que estás estudiando requiere mayor cantidad de información. Por cuestión de tiempo, yo no pretendo hacer un material tan largo, aunque podríamos hacerlo, pero no quiero que te aburras. Así que en futuras entregas o en otros videitos vamos a ir poniendo, por ejemplo, las funciones de las diferentes organelas celulares y cómo están formadas estas organelas celulares. Generalmente este es un contenido que se estudia en todos los ciclos básicos y en los orientados. Entonces, para despedirnos, lo que te puedo decir es que todos los organismos vivos, nuevamente, como dice la teoría celular, están formados por células y que estas células son seres vivos que se comunican entre sí. Y que la vida todavía no se sabe de dónde proviene esa magia que nos mantiene respirando y que en algún momento se acaba. Así que tenemos que vivir a pleno, disfrutar la vida, estudiar, crecer como persona y ser felices, que es lo mejor que nos puede pasar. Espero que te haya gustado el video, dale un like, compartirlo y sugerirle a alguna persona que te interese. Amiguitos de Biología para Cabezones, no se olviden de darle a like, suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video.